Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a darle la palabra y me voy a permitir presentar a nuestro siguiente ponente, Javier Isidro Rodríguez, es un colega también colombiano, enfermero, especialista en gerencia de instituciones en salud, magíster en gestión de recurso humano, magíster en gestión empresarial y ambiental de la Universidad del Bosque, Colombia. Ha trabajado en el área docente desde el año 2010, desde el año 2009, en pregrado, posgrado, en las carreras de medicina, enfermería, ciencias ambientales, en universidades nacionales e internacionales. En este momento es coordinador de acreditación de la Facultad de Medicina de la Universidad Antonio Nariño y docente de la Maestría de Alta Gerencia de los Servicios de Salud en México. En los últimos 15 años lo ha llevado su experiencia y trayectoria a ser un experto iberoamericano en hospitales verdes, ha dictado cátedras internacionales. Imposible mencionarlas todas, me voy a permitir resaltar la responsabilidad social y la asociación, en el marco de la Asociación de las Universidades de América Latina y el Caribe. Actualmente lidera la alianza en redes del Centro de Pensamiento de Calidad en Salud y Educación, con 26 países vinculados, más de 6.000 profesionales de la salud, en la iniciativa de UNURSIN Latam, liderada por Browinaz Foundation, donde actualmente es el representante legal. Entonces, como lo he expresado, todos nuestros ponentes tienen una excelente trayectoria. Entonces, sin más preámbulos, le damos la palabra al doctor Javier Isidro López para que nos presente en su ponencia resultados del cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible y atención primaria en salud. Doctor Javier, el auditorio es todo suyo. Bueno, muchas gracias. Le voy a pedir la colaboración. Bueno, primero un saludo a todos los que están asistiendo en este momento. Voy a pedirle la colaboración a la maestra Claudia Baccaroni, que pueda compartir la presentación para que puedan ver lo que voy conversando y que voy mostrando de acuerdo a esa experiencia que ya nos ha mencionado Diana. Entonces, ustedes me dirán cuando ya se pueda compartir. Ya la estamos viendo. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, cuando me invitaron a este espacio, a este curso, ¿pueden verme? No sé si se ve la cámara. Sí, también podemos verte. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, entonces cuando me invitaron a este espacio del curso de herramientas en atención primaria en salud para enfermería, en la cual también somos coorganizadores, eh, pues me generó retos, porque hablar de los avances de enfermería en los ODS realmente es muy poco. Eh, Cuando empecé a trabajar este tema, cuando hasta ahora iniciaban los objetivos de desarrollo del milenio, comentar esta temática, hablar de la sustentabilidad, hablar de la sostenibilidad, hablar siquiera de una de esas partes de esta temática que es lo ambiental, era totalmente una herejía hablarle a mis profesoras de enfermería o mis profesores sobre esa temática. ¿Sí? Me decían que estaba loco, que ese tema no era de gran relevancia, que eso no tenía nada de conexión con la enfermería. Y pues realmente cuando empiezo a revisar, pues todas las teorías de enfermería tienen el componente ambiental, ese componente social, por lo cual pues empieza a generarme ciertas contradicciones y retos de poder ir a otros espacios y a otros ámbitos diferentes a lo que normalmente se forma en la enfermería a nivel regional pues bueno, actualmente pues obviamente con toda esta dinámica desde el año 2012, desde el año 2015, que ya se consolida esa agenda global, que es la única agenda que tenemos, pues nos coloca más que ver el cumplimiento de esos retos para poder cumplirlo. O sea, ¿qué debe tener enfermería para poder cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible? Y para ello, pues, resalto esta imagen de fondo que me la tomaron hace más o menos unos 10, 15 años donde desarrollaba trabajo de base social, comunitaria, política y ambiental y de salud, siendo aún un estudiante, ¿sí? Siendo aún
profesional, en formación, en la cual pues me llevaba a esa reflexión que nos mencionaba la maestra Tolentino y que la saludo. Gracias por estar acá, por la invitación, por estar en este espacio, por aceptar la invitación, y a la Universidad de Guanajuato, que también es nuestro aliado en diferentes procesos, desde la maestría de enfermería, desde Dirección de Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingeniería, y allí pues nuestros amigos y amigas que están en esta grandiosa universidad. Bueno, entonces, ya dando ese contexto, siguiente por favor. Bueno, entonces ahí vemos esos retos para el cumplimiento. Siguiente, por favor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, en esos retos que nos corresponden, hay que partir de conocer la historia, de conocer la evolución, de conocer ese desarrollo y de dónde parte lo que actualmente hablamos como objetivos de desarrollo sostenible. Esos objetivos de desarrollo sostenible que han evolucionado con todo ese proceso desde los modelos de salud, también desde las diferentes discusiones globales e internacionales en torno a esa temática. Y allí vemos cómo en esta imagen tomamos tan solo los últimos 50 años, donde han evolucionado también los modelos de salud, conectándose paralelamente con esas discusiones políticas mundiales que empiezan a resaltar el abordaje a la atención humana en una dimensión mucho más allá que un aspecto solo meramente ecológico o meramente social o solo desde el enfoque de la atención directa. Acá nos inviten esa evolución a no solo hablar de los determinantes de la salud como aspectos puntuales, esos 4 determinantes que en los 70 nos plantea Lalonde, sino un enfoque mucho más allá, desde un enfoque ecosistémico, teniendo en cuenta la participación social, la generación de conocimiento, la transdisciplinariedad, el desarrollo sostenible, por lo cual va un poco más allá que los modelos de determinantes sociales de la salud que solo nos plantea esas conexiones en las dimensiones estructurales, proximales, intermedias y proximales. Entonces, allí tenemos que aprender ello porque si vamos a ver la formación en enfermería, todavía seguimos aplicando y enseñando modelos que son de los años 30, por ejemplo, el modelo ecológico, el modelo epidemiológico, y pues ya ha evolucionado, inclusive más allá del enfoque ecosistémico de otros modelos ya de siglo XXI, los que mencionó acá es de mitad de siglo XX hasta el 2000, y que eso pues ha dado también, se han conectado, como mencionaba, esa evolución en cada una de las discusiones globales. Siguiente. Exacto. Entonces, toda esa evolución que también se conecta con las discusiones en atención primaria en salud, se centra en ese eje articulador, ese eje central. Normalmente cuando nos enseñan desarrollo sostenible es recitar la definición que se dio en el año 87 y finalmente eso no genera ningún impacto. Entonces, aprender cómo interconectar, porque somos los actores principales desde el año 2012 en torno al desarrollo sostenible. O sea, no es una responsabilidad de otras áreas, sino de nosotros, porque somos ese eje articulador de lo social, lo económico, lo ambiental, como condición central, previa y resultado de esas dimensiones de desarrollo sostenible. Que cuánto llevamos en enfermería, es realmente hasta ahora están aprendiéndose estos ejercicios, hasta ahora están sensibilizándose en cómo poder avanzarlo, y pues allí estamos a disposición para poder apoyarlos en ese ejercicio, porque obviamente ya han pasado 5 años desde ODS y 15 años desde ODMs y muchos más años desde otros planteamientos globales que salud debe estar allí en ese eje central. Siguiente.
Y pues eso requiere cambio, ese otro reto, y acá ya nos lo mencionaba la maestra Tolentino, en ese cambio y en esa evolución donde se tiene una visión mucho más amplia, mucho más global, mucho más sistémica y también mucho más compleja. Y por lo cual se vuelve complejo para el enfermero o enfermera, a la escuela también se le vuelve complejo, a las organizaciones, a las asociaciones, se les vuelve complejo cómo abordar esa dimensión que realmente es difícil de abordar desde una sola acción, desde un solo contexto, entonces en esa medida, pues allí tenemos que ir cambiando y transformándonos de una forma más rápida, porque 2030 ya está en 9 años. ¿Sí? Por lo cual, si hasta ahora estamos tratando de vincular esto a las competencias profesionales y a las competencias laborales, un poco más complejo aún, pues realmente estaríamos pensando en unos 5 años y a los 5 años, a los 4 años ya se cierra el 2030 y bueno, enfermería, ¿qué resultado finalmente generó? Bueno, sin decir pues de lado que hay acciones que obviamente le apuntan a alguno u otro meta que está allí planteada en los ODS y que pues obviamente cuando normalmente se habla de ODS, pues el profesional de la salud se enfoca a salud y bienestar, pero realmente no es así. Acá yo los invito a tener una visión mucho más amplia. Siguiente. ¿Por qué? Porque el 52% de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible nos corresponden al sector salud. Allí es donde, ahí sí, digamos, esa agilidad tiene que ser mucho más rápida de poder implementar en los diferentes espacios formativos, organizacionales, institucionales, intersectoriales, fortalecer esas capacidades y desarrollos que se hacen, venían avanzando, visibilizar esos avances que ya se tienen para poder realmente generar esos resultados que se quieren hacia esa agenda global. Entonces, allí nos correspondió, así como cuando en una reunión hay quórum, pues a nosotros nos correspondió ese quórum hacia poder intervenir esos objetivos de desarrollo sostenible desde el sector salud. Y pues si nos decimos llamar que somos el soporte del sistema de salud en la teoría, pues hagámoslo en la práctica, porque no solo podemos decir porque somos más en número, acá nos toca actuar, ¿sí? Actuar y actuar rápido en todos los contextos, en todos los lugares, en todas las dinámicas para poder dar resultados efectivos. Siguiente. Y también, pues, conectando con esa atención primaria en salud, uno encuentra en los diferentes relacionamientos que tenemos desde Growing Up y en los 26 países, encontramos esa también desconexión, esa desconexión entre ODS, APS, inclusive hasta salud, ¿sí? Todavía se percibe a pesar de los diferentes eh, avances y diferentes desarrollos en otras áreas, pero todavía se encuentra esa desconexión, ¿sí? No, pues los ODS, trabájelo allá quien maneja la sustentabilidad. Y entonces la APS, entonces no, pues solo los que se han formado en el área comunitaria, sin decir de que falte todavía sensibilidad en el tema, a pesar de que ya llevamos 42 años discutiendo el tema y tratando de ver cómo se vincula y que ahorita lo manifestaba la maestra, que cuando uno ya llega a un salón de clase, el imaginario todavía sigue siendo el modelo biomédico en ese imaginario que se vende para poder tener estudiantes en formación en salud. Y pues también desconexión con la salud integral, esa salud no solo desde el plano biológico, sino desde ese plano social, ese plano ambiental, ese plano económico, ese plano cultural, ese plano político, ese plano normativo, ese plano educativo. Entonces, allí es un trabajo bastante complejo y ahí yo creo que es cuando el cerebro de nuestros colegas, el nuestro a veces también, y de algunos profesionales en formación, entra en ahorro energético.
¿sí? Entonces el cerebro hace lo que más fácil sea y lo que es más complejo lo va dejando de lado y entonces, pues por eso, a pesar de que hace 42 años el mundo se ha revolucionado, entramos a la cuarta revolución industrial, había un meme de mis estudiantes de medicina hace algunos días y mostraban, curioso, 42 años, ¿qué ha pasado con APS? ¿Por qué no ha evolucionado tan rápido como sí tener un celular de 5 o 6 cámaras? ¿Sí? Entonces, eso genera cierta incoherencia con la evolución del mundo, pero la evolución hacia lo que realmente nos da la vida, pues va, digamos, como dicen en México, a paso de oruga. Y si pues es en la enfermería, un poco más lento todavía. Siguiente. Bueno, y pues también, si desde el año 97 a nivel global se habla de atención primaria ambiental y también conecta varios de los planteamientos que debe tenerse para poder generar esa atención primaria en salud desde sea la APS integral o APS renovada, pues hace algunos meses cuando iba a Irapuato, lo consultaba y les preguntaba en la conferencia allá en Guanajuato y me decían, no, no conocíamos que era la APA, o sea, la atención primaria ambiental, totalmente. Y yo decía, pero pues sí, ha pasado desde el 97. Igualmente lo seguía consultando con otros colegas en varias partes pues a veces quedan allí los planteamientos pues hay que bajarlos a las realidades locales y también cómo desglosarlos y cómo aplicarlos a esos entornos reales, que era lo que mencionaban ahorita. Y pues también entender esa evolución de la atención primaria en salud que se ha dado desde las diferentes discusiones globales, también desde la promoción de la salud, donde se veía una atención primaria en la actualidad desde el año 2016 conectado obviamente con los objetivos de desarrollo sostenible y también salud en todas las políticas y así como cuando nos hablaron de promoción y atención primaria en salud desde la evidencia en México y bueno, toda esa evolución, todo eso hace parte de esa evolución y eso, el reto es no quedarnos estancados hacia esa evolución e irnos adaptando rápidamente y actuando, que es lo importante. Siguiente. También hacia esos otros avances y a pesar de que este tema ya hace 9 años fuertemente en la región venimos trabajándolo, en particular pues yo vengo aprendiendo y de allí espero que ya estoy ansioso que salga este libro porque es el primer libro de Hospitales Verdes en Latinoamérica, en la cual quiero que quede en la mano de cada uno de ustedes para que vean esa otra dimensión, porque muchas veces dicen, no, eso hay que trabajarlo en la comunidad. Claro, y yo también lo he trabajado, la gobernanza, salud ambiental en las comunidades, pero en las instituciones de salud también se puede trabajar y allí en este texto que hemos elaborado con diferentes autores de Latinoamérica, esté en sus manos para poder profundizar, porque muchas veces dicen es que no hay más campo, no hay más espacios. Y yo les digo, si ahí en ese mapa que ustedes ven de fondo, hay 35.000 hospitales y muchos más por abordar o por trabajar, ¿sí? Pues hay una inmensidad de desarrollos que podemos allí potencializar y obviamente acá se conecta con estos principios básicos de los objetivos de desarrollo sostenible por ejemplo, normal mencionándolo, sin decir que sean menos, pero que falta mucho más. Por ejemplo, allí en ese mapa, México tan solo aporta 70 instituciones vinculadas trabajando, de allí lo mostramos en el libro, Chile 220 a inicio de este año, Brasil un poco más de 300, Argentina no más de 70, Colombia cerca de 135 instituciones, pero bueno, eso pues quiere decir que sí se viene avanzando, pero cuando uno va a ver, y lo mencionamos allí en el libro, pues enfermería no está, ¿sí? Todo es ingeniería, todo es ciencias ambientales, administradores ambientales, algunos médicos de preocupados en esa línea y uno dice, ¿y enfermería dónde está? Cuando la primer teoría
hablaba de todo esto que se habla de hospitales sustentables. Florence Nightingale mencionaba tres principios, o sea, su teoría es una partecita pequeña de todo lo que se habla de hospitales sustentables. Obviamente no diciendo que sea menos, sino que fue un avance, un inicio, y pues si es nuestra primera teoría, estamos olvidando la historia. Entonces, pues allí importante para resaltar. Siguiente. ¿Por qué? Porque las realidades, todo esto, pues, nos debe llevar a que enfermería reflexione sobre las situaciones que vivimos, las causas de las causas, ¿sí? ¿Por qué se da todo ese cambio, esa transformación, esa evolución? Porque debemos reconocer esas causas de los problemas y estas realidades que ustedes ven de fondo donde en Latinoamérica más del 74% de la población vive en zonas urbanas. En algunos países como México, Colombia, llegamos al 81-83%. Uruguay, Argentina se acercan al 90% de la población viviendo en zonas urbanas, pues genera unos retos importantes, porque estas imágenes que ustedes ven en la parte inferior son imágenes que se pueden dar en cualquier parte de nuestras ciudades de la región, en Bogotá, en Buenos Aires, en Lima, en Ciudad de México, en Guadalajara, en cualquier parte, ¿sí? En Río, ¿sí? Entonces allí en esta medida hay que entender de dónde viene el problema, ¿sí? ¿Qué sacamos con curar a un paciente si vuelve a las condiciones que lo enferman? Entonces allí es otro espacio para reflexionar porque pues este espacio es de debate y por eso he generado varias preguntas reflexivas hacia lo que he venido comentando, más que crítica, esa reflexión para ver si nos movemos y actuamos, ¿sí? Siguiente. Adicional, podemos dar como tres o cuatro, exacto, exacto, por allí. Entonces, encontramos que adicionalmente a ello uno diría, bueno, entonces ahí ya está el problema, pero si a eso le sumamos el riesgo del cambio climático, ahí podemos evidenciar más en color naranja, más oscuro, los lugares donde más impacto social, ambiental y económico puede tener, adicionalmente a todos esos problemas que nos generan las enfermedades, este cambio climático que puede impactar mucho más. Entonces, a nivel social, claro, uno cuando normalmente habla de cambio climático cree que solo habla de lo ambiental, lo ecológico, y no. Allí también hablamos de los aspectos sociales, los aspectos ambientales, los aspectos económicos que afectan a las personas y las poblaciones. Y más allá, las economías de los países. Entonces, en esa medida también tenemos que tener esa visión más global hacia estos aspectos y poder entender cómo esas dinámicas que estamos viviendo día a día, pues me desmienten si en cada uno de nuestros países, en cada una de en nuestra región, cada dos o tres, cada mes aparece un evento climático. Y entonces uno se dice, pero ¿por qué pasa eso? ¿Será que es que el mundo se va a acabar? No, lo que pasa es que nuestra región es una de las regiones, la segunda región donde más eventos climáticos pueden originarse. La primera es Asia. Pero ¿qué pasa? Porque ellos no aparecen tanto en noticias como nosotros. Lo que pasa es que ellos invierten más en la mitigación y prevención de los impactos del cambio climático. Y nosotros hacemos lo mismo que hacemos en la clínica. Gastamos más en las consecuencias, ¿sí?, que en las causas de las problemáticas para poder prevenir y generar menos impacto en los sistemas de salud, en la economía, en la sociedad y en cada una de las personas. Siguiente. Bueno, sí, sí, la siguiente. Tranquila, siguiente, exacto. Y pues bueno, todo ello, ¿por qué la importancia de esa revisión y esa evolución que hemos hecho? Y también por qué lo hemos enfocado hacia los aspectos de sustentabilidad. Porque allí también estos objetivos de desarrollo sostenible, uno de los retos desde la enfermería es aprender que el eje central no es el cuidado de la persona, ¿sí? Eso es del siglo XX, del siglo XIX. Lo principal en la actualidad es el cuidado para la vida,
que es mucho más amplio y acá nos lo muestra en estos planteamientos de qué es lo que soporta esos ODS y allí pues encontramos que soporta los ODS, los objetivos de ambientales. Entonces esos objetivos ambientales tenemos que empezar a aprender y aprender en los diferentes contextos. Nuestros docentes, nuestros estudiantes, muchas veces cuando doy estas conferencias me dicen, ay no, eso es para las nuevas generaciones. Digo, no, eso es para todos, ¿sí? Para el niño, para el adulto mayor, para el especialista, para el doctor, para el postdoctor, para el enfermero, el licenciado, el profesional en formación, la comunidad, para todos, por lo cual allí hay que generar diferentes procesos para poder generar esa alfabetización, más allá que la educación ambiental, porque acá también caen en otro error, y es, no, coloquemos educación ambiental, error, eso ya fue revalidado a inicios del siglo XX, ¿sí? Entonces, por lo cual hay que ir más allá hacia una educación para la sustentabilidad, que se habla desde el año 92 y se refuerza en el año 2004 a nivel global. Pues esa educación para la sustentabilidad vincula ese soporte central que ustedes ven allí en la imagen, que es todo ese aspecto social y ese aspecto económico. Y uno dice, en enfermería tenemos que aprender eso, también tenemos que hacerlo, porque somos gestores de los territorios, de las instituciones y también de los espacios donde se dinamiza la vida humana y la vida de todo un territorio. Realmente es en la punta. A veces uno dice, en enfermería es difícil lograr las alianzas. Sí es posible, pero a veces es complejo porque no lo visualizamos cómo hacerlo. Entonces, bueno, ese es otro reto. Siguiente, que nos lleva a también, entonces uno dice, y ya estoy cansado porque hay mucha información. Claro, la complejidad es difícil de comprenderla para poder generar reacciones reales, entonces pues requiere procesos formativos y tenemos que formarnos permanentemente. Pero ahí no paramos. Adicionalmente ahí hay una agenda desde el año 2018, o sea, hace 2 años, ¿sí? Que posiblemente, y haciendo un análisis ahí con Diana en un taller que dimos en Perú de ODS y enfermería, y con Sandra, encontrábamos el poco avance desde las ciencias de la salud en esta otra agenda. O sea, además de la global, tenemos una local y específicamente en salud sostenible. Y entonces uno dice, todavía no ha tratado de entender qué es diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad. Y ahora me colocan esto, pues sí, y así tenemos que actuar rápido para poder ir aplicando todo esto en todos nuestros contextos y roles. Siguiente. Y claro, ¿por qué? Porque es que la ola que estamos viviendo es muy pequeña. Miren las otras olas que vienen más allá. Por eso, ya en prospectiva, desde ya hace 28 años, el planteamiento hacia el enfoque central de la salud y la salud ambiental estaba dado. Porque acá vienen todas esas olas que les pregunto, ¿estamos preparados desde la enfermería? ¿Estamos preparados desde cada una de nuestras acciones personales y ciudadanas? Por lo cual, pues ahí tenemos que ya actuar. Siguiente. Y pues como les mencionaba, no podemos coger los objetivos de desarrollo sostenible y entonces ya coloquémoslos en los microcurrículos y entremos y trabajemos y entonces ya aprendemos todos de ODS. Error. Pues primero, antes de ello, tenemos que aprender los docentes, los directivos, los administrativos, las comunidades, los diferentes espacios tienen que aprender de educación para la sustentabilidad. Y entonces acá ya empieza otra vez a complejizarse un poco más la situación. Y entonces uno dice, ¿existe eso? ¿Desde cuándo? Desde el 92, ¿sí? ¿Cuándo se consolida? En el 2005 a través de una década. Ah, ya pasó una década y un trabajo de década en ese tema. Sí, y salud estuvo muchas veces aislado de ese ejercicio, especialmente la salud latinoamericana. Y bueno, pues ahí hay un plan a 2030 que también se está desarrollando y trabajando y donde tenemos que conectarnos. Siguiente.
Em, y pues miren el panorama, cómo es el avance en otras latitudes, inclusive en regiones mucho más precarias en el sistema de salud y de las profesionales de la salud. Encontramos que Latinoamérica el avance es débil, muy débil. Ahí conozco, y si tienen la oportunidad, el ejercicio que se viene haciendo en la Costa Alegre de Jalisco, México. Tuve la oportunidad de conocer ese centro de experticia, ¿sí? O el de Lima, o el del Chaco en Argentina, o el de Río. Aprovechenlo, y si no lo hay, pues armémoslo, porque esa también es la posibilidad, porque acá estos centros de experticia de educación para la sustentabilidad que empezaron a surgir desde el año 2004 siguen avanzando, siguen trabajando, y de manera interprofesional vienen avanzando en este tópico. Y pues desde acá estamos dispuestos a orientarlos. Siguiente. Y entonces cuando me mencionan, claro, enfermería avanzado los ODS, y me colocan esta imagen, y yo les digo, pues realmente es un buen documento, es un buen relato. En el año 2018 que salió este documento, pero les digo, muéstrenme la práctica. Una es la teoría y otra es la práctica real. Haciendo un análisis crítico de este documento, realmente es muy débil. Es muy débil el planteamiento, ni siquiera trata de definir las acciones o roles de la enfermería hacia realmente la sustentabilidad o el desarrollo sostenible, por lo cual, por eso requerimos generar nuestro propio trabajo regional. Y no solo que cuando hablemos de ODS, mostremos los ODS y mostremos este documento del CIE, muy valioso, lo vuelvo y lo resalto, pero falta mucho por trabajarle en esta temática y profundizar al detalle. Siguiente. Y pues bueno, ahí voy a mencionar de manera rápida algunas acciones, porque creo que el tiempo, ustedes me dirán, Claudia y Diana, que ustedes saben que me gusta este tema y puedo seguir hablando todo lo que quieran. Díganme cuánto tiempo me queda. Tenemos 5 minutos todavía. Perfecto, listo, gracias. Entonces, bueno, en estos 16 años de trabajo hacia esta temática, eh, obviamente, pues allí puedo resaltar algunos aspectos. Esto es solo algunas de las acciones puntuales, cómo la enfermera puede trabajarlo y cómo puede desarrollarlo en los diferentes objetivos. No trate todos porque si no, pues sería muy amplio. Allí en el ejercicio que hicimos con Diana tardamos como 3 o 4 horas desglosando cada objetivo y solo tocándolos por encima. Entonces acá muy puntualmente, porque tengo 5 minutos para avanzarlo. Entonces ahí en pobreza, en todos estos aspectos de vulnerabilidad, de resiliencia, en tema de alimentación, promover la alimentación sana y nutritiva, y la producción, no solo el tema de producción agrícola, dejárselo a los agrónomos, a los ingenieros, sino también tenemos que estar allí, porque tiene que partir desde la inocuidad alimentaria, desde el abastecimiento, desde la distribución, desde diferentes aspectos de esa agricultura sustentable, y que nosotros tenemos que estar allí, obviamente, por el sector salud. Tercero, siguiente, le damos dos clics, les damos dos clics. Entonces ahí encontramos también no centrarnos en eso, y pues tenemos que aprender de ese impacto en la morbilidad y en la mortalidad y las enfermedades que se generan por contaminación ambiental. Actualmente 13 millones de personas mueren al año por contaminación ambiental en diferentes aspectos: aire, agua, residuos, sustancias químicas en el trabajo, enfermedades transmisibles, etcétera. También en la educación, y en una educación mucho más allá. Los estilos de vida son de los años 70, ¿sí? O sea, siglo XX. Estamos en siglo XXI, tenemos que hablar de estilos de vida sustentables, por lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Aprender de ello. Siguiente. Siguiente. Exacto. Entonces también allí tenemos que profundizar, y obviamente hay avances de inicios de los años 30 en algunos países, 50 en México, 80 en Colombia, como la enfermera también era ese gestor comunitario, que digamos en cierta medida se ha ido perdiendo, pero a veces vuelve y a veces se retoma y se reencaucha, pero pues bueno, allí hay que
es seguir fortaleciendo esa gestión integral que debemos hacer en los diferentes espacios, no solo en el ámbito comunitario, sino también en empresarial, también institucional, y pues allí se conecta todo lo que es la producción más limpia, la ecoeficiencia, también el aporte, la gestión de política pública, social, que es fundamental para generar esas transformaciones y ese reconocimiento de los aspectos de la conexión entre lo económico, lo social, lo ambiental, lo cultural, lo político, en dos ámbitos que son dos polos. Uno, urbano, y cuál es la salud ambiental urbana, y dos, cuál es la salud ambiental rural, ¿sí? Porque obviamente, sí, vivimos más en ciudades en Latinoamérica, pero díganme la calidad de vida allí. Pero la gente ya no está en la zona rural, pero díganme cuánto le invierten a nivel de recursos a esos lugares desatendidos, ¿sí? A esas zonas rurales, esas poblaciones que quieren migrar los más jóvenes y quedan los más adultos allí, y cuál es la capacidad de producción para poder sostener las ciudades, porque toda la alimentación viene de las zonas rurales. Los ecosistemas, ¿dónde están? En las zonas rurales. Entonces, allí, siguiente, hay que entender, vamos, 4 clics, exacto, hay que entender de cómo también conocemos de esos servicios ambientales que nos dan esos ecosistemas, de conocer aspectos de producción y consumo sostenible, que desde inicio de siglo ya se viene hablando en diferentes sectores, y también cómo hablar de la salud y la desertificación. Entonces uno dice, pero pues eso no, de pronto no le incumbe a la enfermería. Díganme en México que el 50% de la población del territorio nacional es desértico, pues cómo es la situación, las condiciones de estas poblaciones en salud. Entonces allí, pues, por ejemplo, resalto las enfermeras, especialmente del norte de Brasil, que han ido profundizando en desertificación y enfermería. Entonces allí, pues, también tener en cuenta. Y este último que a veces uno dice es el más complejo de trabajar, desde los que conocen el trabajo de UNURSIN Latam, Growing Up y las redes de conocimiento que hemos venido trabajando, no es difícil generar una agenda local y global, una alianza. Y en esa alianza, siguiente, en esas alianzas resalto este grandioso ejercicio. Aprendamos de los estudiantes, ¿sí? De los profesionales en formación, qué pena con ellos. Por ejemplo, acabamos de firmar un convenio hace 2 días con la Asociación Nacional de Estudiantes de Enfermería de México, donde vamos a fortalecer fuertemente en los próximos años la década de la acción. Hace 3 semanas empezó la década de la acción. ¿Por qué? Porque necesitamos actuar mucho más rápido hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Y pues allí AMENF empezó ese trabajo motivado por este tipo de ejercicios, motivados por generar acciones en el territorio a través de cómo la enfermería actúa en los ODS, y pues allí nos vamos a aliar desde la experiencia y con esta motivación para fortalecer este programa que han planteado de década para la acción hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Así que cualquier actor en Latinoamérica está invitado a poder fortalecer este ejercicio en los próximos 10 años. Siguiente. Y esa, si quieres 3 o 4 clics, exacto. Exacto ahí. Entonces, ese trabajo debe hacerse desde la coherencia y no desde el discurso. ¿Sí? Un discurso que sea coherente y que tenga acciones reales. Y acá me permito mostrar imágenes de esa evolución que tuve en conjunto con un grupo de profesionales, de profesionales en formación, inicialmente también de comunidades, que me dieron esa oportunidad de aprender. Y todo esto lo aprendí en la calle, ¿sí? En la comunidad, en el territorio. No lo aprendí en la universidad, ¿sí? Y pues allí logramos transformar esas poblaciones, esas personas, desde diferentes acciones a inicios de este siglo, y pues ya en esta segunda década, consolidándolo, y pueden ver las imágenes de la hilera de abajo, consolidándolo en la formación de estudiantes de medicina,
en escalar con los tomadores de decisiones en estas temáticas, en formar a nivel nacional e internacional también diferentes actores políticos en esta temática, a formar profesionales en otras latitudes en los temas de objetivos de desarrollo sostenible. Y esa última imagen que están así, algunas personas eran los profesores que decían que no creían en este tema y ahora lo invitan a uno en ese ejercicio. Entonces, sí se puede. Entonces, pasar del reflexionar al actuar, y ese actuar que sea coherente con lo que estás transmitiendo en el discurso y que sí se puede ver resultados efectivos hacia estas temáticas. Siguiente. Ese resultado hacia las alianzas, y allí lo pueden ver en algunos de los ejercicios a nivel regional, a que los invitamos a esa campaña UNURSIN LATAM, a que se integren a la Red Latinoamericana de Atención Primaria en Salud en Enfermería, que lideramos en conjunto con todos los actores que están vinculados en Argentina, en México y demás, y que son la piedra angular de estas alianzas, que es ese último objetivo de desarrollo sostenible. Siguiente. Y allí lo ven, todas esas alianzas, allí Clau, para que lo comparta una abuela a través de las redes sociales, compartamos el enlace o la liga para que se vinculen a la Red Latinoamericana de Enfermería en APS, también para que se vinculen a UNURSIN LATAM, para poder sumar a este gran ejercicio en Latinoamérica. Y bueno, ya para finalizar, para cerrar, el motor del desarrollo de la enfermería en Latinoamérica está en nuestra diversidad colectiva. Y esa diversidad colectiva es lo que permite, es el motor principal para cumplir el desarrollo sostenible y los objetivos de desarrollo sostenible. Así que no temamos en esa dinámica, rompamos esas barreras. Como dice Diana, y es una palabra que ella trabaja mucho, dialoguemos, conversemos y construyamos conjuntamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Javier, por esta ponencia y por este reflexionar continuo que nos hiciste en toda tu presentación. Además, me voy a permitir resaltar como partes de la historia, de esa historia que es importante, no solamente conocerla, sino además vivirla y además sentirla y además aprender estas lecciones, ¿no? Una sociedad que no aprende de las lecciones de su historia es una sociedad que está condenada a repetir los mismos errores. Entonces, muchísimas gracias por esa reflexión que nos haces partiendo de esta historia, de cómo hemos avanzado para llegar a estos objetivos de desarrollo sostenible, que es un tema que evidentemente se han abordado desde años anteriores, donde hemos tenido también objetivos, metas, donde no hemos logrado alcanzarlos, donde definitivamente la enfermería es la articuladora, y en ese mismo sentido nos haces un llamado a qué estamos haciendo, cómo nos estamos articulando, cómo estamos avanzando, porque como lo mencionas, no tenemos un avance tan rápido quisiera. En ese mismo sentido nos haces un llamado de hay que trabajar en lo regional, hay que trabajar en lo local, hay que unirnos para este empoderamiento y esta sinergia, también como lo mencionaba la doctora Toledo. Y entonces es muy pertinente este avance y esta presentación, porque si bien podemos hablar de objetivos de desarrollo sostenibles, de avances, también es cierto que desde la enfermería tenemos una gran responsabilidad y no se evidencian todavía tan palpables como quisiéramos ese trabajo regional y ese trabajo colectivo, pero bueno, este creo que es un pasito, un abono a esta gran olas que dices que vienen, y que indudablemente comparto ese pensamiento y esa postura, y si estamos preparados, bueno, esta es una gran reflexión que nos queda a cada uno
de los que estamos compartiendo hoy ese espacio, y no solamente si estamos preparados, sino también qué estamos haciendo cada uno desde nuestros actuares y desde nuestros sentires y desde nuestra acción en el territorio, en lo colectivo, ¿no? En el día a día, cómo aporto a este avance, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Javier. Indudablemente es importante difundir y aumentar esta alianza colectiva que se tiene con diferentes países. Es un trabajo regional, como lo mencionabas, y es un llamado a la acción del ya, a la acción de que se evidencien con acciones y no solamente quedarnos en la teoría. Y como lo mencionas, indudablemente tenemos que conversar, tenemos que dialogar, llegar a acuerdos, y llegar a acuerdos también implica procesos que no siempre van tan rápido como quisiéramos, porque llegar a acuerdos no siempre es tan fácil como se menciona, ¿no? Pero bueno, esto es un proceso, y como todo vamos caminando en pro de empoderar a la enfermería, en pro de aportar a los objetivos de desarrollo sostenible, en pro de nuestras colectividades, de la salud integral, de una salud integral que, como lo mencionabas, no es solamente hacia lo curativo, hacia lo médico, hacia el tratamiento, sino es una salud integral donde converge el ambiente, donde converge los recursos naturales, que son tan importantes, y como lo mencionabas, al igual que la doctora Toledo, la salud no es lo mismo y no se puede impartir de la misma manera en las comunidades o en las zonas rurales a las urbanas. Y una reflexión muy importante, ¿cuál es la calidad, no? Porque la calidad de vida también interfiere en la salud, y entendida la salud de una manera integral y no solamente como el no padecimiento de enfermedades o dolencias, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Javier, por aceptar nuestra invitación, por ser organizador de este excelente y maravilloso curso. Claudia, te pregunto, ¿tenemos mensajes, preguntas? Sí, tenemos mensajes, excelente ponencia, saludos a todos, excelente presentaciones, gracias por compartir sus experiencias, excelente conferencista, muchas gracias. Bueno, nos saludan, buenos días. Y yo quería concluir algo que cuando Javier estuvo nosotros en el congreso del año pasado, recuerdo sus palabras cuando nos decía, nosotros curamos a los pacientes cuando están internados y devolvemos a un ambiente que los volvemos a enfermar. Entonces, esas palabras me quedaron muchísimo con el mensaje de Javier, y tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? ¿A dónde lo vamos a devolver al paciente que con tanto amor y con tanto conocimiento y habilidades nosotros aplicamos para que ese paciente se recupere y vuelva a un lugar donde sabemos que se va a volver a enfermar? Así que, gracias, Javier. Gracias por todo y por contar todas tus experiencias. Sí, Claudia, indudablemente es una gran reflexión hacia dónde vamos, hacia dónde vuelven las personas que están en estos hospitales, y ahí es el llamado de los diferentes ponentes y los diferentes disertantes del día de hoy. ¿De dónde está la intersectorialidad? ¿De dónde está este trabajo mancomunado con todos los sectores, ¿no? Porque al devolverlo al territorio, ¿dónde está educación? ¿Dónde está economía? ¿Dónde está la parte social? Indudablemente, como lo mencionaba Javier, retomando sus palabras, la salud es el eje articulador. Exacto. Buenísimo. Bueno, excelente día, ¿eh? La verdad que excelente día.